Buenas tardes. Comenzamos una nueva jornada aquí en Radio Portales, nuestro ya tradicional programa Vamos, Somos Chilenos. Nos acompañan en esta ocasión Francisca Undurraga. Francisca, ¿cómo estás? Qué gusto verte y saludarte. Muy bien, ¿y tú, Héctor? Muy bien. Y también Víctor Inostroza. Víctor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien, Héctor, contento de estar de nuevo aquí en el programa y un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Oye, yo creo que en una crisis. Me atrevería yo a decir de verdad una crisis del gobierno que no quiere parar. En Mm. realidad como que se meten en un problema, no alcanzan a salir e inmediatamente se inmersen en otro conflicto. Yo no sé si atribuirlo también a lo mejor de repente a los liderazgos o a estos nuevos liderazgos que en educación van cambiando y no son tan verticales como a lo mejor otrora a uno le enseñaron. Dado esto, yo creo que también estamos a puerta eh, de un cambio de gabinete que ha sido, me atrevería yo a decir que un poco exigido o impuesto a que se lleve a efecto desde las corrientes políticas. No sé qué opinan ustedes al respecto y qué tan expectantes pueden estar de esta situación que si yo tuviera que decidir o si yo fuera gobierno estaría súper preocupado porque me lo están exigiendo desde afuera de la casa y no porque yo a lo mejor como gestor, líder o a cargo de una organización me tengo que dar cuenta que tengo que dar cambio en el rumbo, en la dirección. Sí, Héctor, estoy completamente de acuerdo contigo. Parece que el gobierno entró en una crisis luego de que se supo esta denuncia por violación del subsecretario González, el cual no ha podido salir, sino que todo lo contrario, por las declaraciones, primero las del presidente, y luego las de la ministra, luego del actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, y así se han ido como empantanando, han ido oscureciendo más que aclarando con sus declaraciones. Y sí, esto cuadra también, se empieza a hablar del cambio de gabinete que tiene que venir de alguna forma obligatoriamente. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el 16, o sea, en noviembre del próximo año hay elecciones al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, y hay una regla que es que todas las autoridades de gobierno, del Ejecutivo más que nada, tienen que estar fuera del gobierno un año antes. Entonces, como las elecciones son el 16, domingo 16 de noviembre del 2025, el 15 de noviembre todos aquellos que tienen aspiraciones para entrar al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, tienen que salir por un tema legal. Entonces, todos sabemos que todos tienen aspiraciones políticas más allá de los cargos en los que están, muchos en el Ejecutivo, tienen que salir voluntariamente, por así decirlo. Pero también se va a dar este cambio de gabinete forzado, ¿no? Forzado de muchas autoridades que se están pidiendo que salgan, como por ejemplo la ministra Orellana, como por ejemplo la ministra Carolina Toá, que vamos a ver cuál va a ser su estrategia, si el presidente la sigue manteniendo en el cargo y la deja como ministra del Interior unos meses más, porque recordemos que para ser presidente de Chile no es necesario el plazo legal de un año, pero sí para el Congreso. Entonces, idealmente la ministra Toá, según su, por así decirlo, su equipo, según su partido, debería estar saliendo en marzo-abril, ¿no? Si es que quiere tener aspiraciones políticas, pero, o sea, aspiraciones a alcanzar la presidencia, pero se podría estar aprovecharse un poco de este cambio forzado, por así decirlo, por plazos obligatorio que tendría que venir y salir ahora. Según yo, igual no sería estratégicamente aconsejable porque se le asociaría su salida a una candidatura presidencial por la crisis del subsecretario González. Entonces, no es como, señorita Toá, usted no salió a propósito de que quería postularse a un cargo político, sino que salió por el mal manejo de la crisis del subsecretario del Interior que ya no ejerce ese cargo. Entonces, es bastante complejo. Vamos a ver si es que va a ser en el fondo un cambio profundo, donde se cambien muchos nombres, donde se cambien más que nombres, cambios en la manera de conducir, por así decirlo, los distintos ministerios, o va allá como de continuidad y aquellos que quienes querían postular al Congreso lo puedan hacer y otros que quieren llegar con el gobierno hasta el final lo puedan hacer. Pero se ve que sí o sí, primero, tiene que haber un cambio de gabinete antes del 15 de noviembre y veamos
¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las determinaciones que termina tomando el presidente de la República? Sí, a mí la verdad, concuerdo completamente con Víctor, también contigo, Héctor. Creo que esta dilatación de esta decisión que ya todos sabemos que se va a tomar es preocupante y da sensación de inestabilidad. Mm. Claro, yo creo que el gobierno no se veía, por supuesto que no veía venir esta crisis, tenía otra planificación. Sin embargo, es importante saber tomar decisiones en crisis. Creo que esta dilatación no les ha jugado a favor para nada y como dice Víctor, también en el fondo, si hoy día sale Toá, que yo creo que es sí o sí la candidata quizá que tiene más posibilidades como desde el oficialismo de presentarse como una futura candidatura presidencial, si sale en este momento, eh, no es un buen, no tendría un buen resultado. Seguramente esa candidatura se desinflaría incluso antes de empezar realmente la contienda de las candidaturas. Mm. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, bueno, efectivamente, como comenta Víctor, este cambio de gabinete a lo mejor podemos decir que es un tanto programado en un proceso normal, ¿no? Porque hay gente que tiene sus legítimas aspiraciones a continuar con la vía política a través de alguna elección. Pero aquí también hemos centrado el foco en los ministros, pero también hay varios subsecretarios que también tienen sus aspiraciones y que también tienen que renunciar para estos efectos. Pero lo que lo vuelve un poco interesante o el condimento que tiene esta expectativa de este llamado cambio de gabinete es lo que viene arrastrando ya hace 2 semanas, y que es la situación que originó la acusación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y que saben que yo creo que todavía como dicen por ahí, esta es una noticia en desarrollo. Yo creo que todavía esto se va a llevar algunas personas más a un proceso judicial y también a un proceso administrativo, a un sumario, porque o sea, no estando claro definitivamente los tiempos, los plazos y el detalle de lo que ocurrió, por lo cual es acusado, porque ni siquiera está imputado todavía el subsecretario, siguen habiendo aristas y día a día se saben más detalles que van a llevar en definitiva a que este sumario administrativo tenga más fojas, que esta investigación penal también tenga más fojas. Por lo tanto, yo creo que se va a seguir llevando personas para la casa. Y aquí es inevitable seguir hablando de la conducta que tuvo este señor, a quien yo le tenía mucha fe, debo decirlo. Uno cuenta las ganadas, pero aquí las derrotas también tiene que Yo contarlas. Yo le tenía también. mucha fe. Creía que era alguien que le ponía orden, que centraba algunas decisiones, que era bastante equitativo y ecuánime. Pero bueno, me equivoqué, lo asumo. Asumo la derrota aquí en mi percepción. Pero sabes que aquí yo creo que también por parte de algunos organismos cercanos ahí a la moneda, como son las policías, el tema de la escolta, los jefes de gabinete, sí hay gente que va a seguir saliendo salpicada con este tema, y nos saltamos ahí también a lo que puede pasar en nuestra región con toda esta arista, porque este cambio de gabinete, fíjate que trataba de analizar, de pensar, bueno, la ministra Toá la veo bastante complicada porque tenía una aspiración legítima política, pero hoy día también por una exigencia impuesta digamos, por la oposición. Eh, y hay otros personajes, como, no sé, en este caso veía yo el subsecretario de Prevención del Delito, que creo que tiene aspiraciones por el lado de Rancagua. Y si se va Toá, ¿quién asume? Alguien decía podría asumir Elizalde. Otros daban a Camilo Escalona, pero no me cuadraba. Pero ¿sabes qué? Donde me hizo clic a alguien de la región, pues, al senador Lagos Weber, que no Mm. puede ser reelecto, que es un hombre que tiene bastante experiencia política, de muy buenas relaciones con todo el mundo y que podría calzar en uno de estos puestos. No sé qué opinan ustedes o qué informaciones tienen ustedes, porque más allá de todo el mundo que se quiere candidatear.
Sí, aunque yo creo que, mire, no se me había ocurrido la figura del senador Ricardo Lagos Weber. Yo creo que es un buen político, ha sido un buen senador, a pesar de que yo siempre les voy a cobrar a todos los que aprobaron los retiros de fondos de pensiones esa estrellita, pero bueno, fue un tiempo bastante convulso, bastante confuso, pero igual votó a favor y todo, pero yo creo que es un buen senador y además es un buen comunicador, cosa que muchas veces este gobierno, que yo pensaba que iba a ser más en la retórica y menos en la acción, terminó siendo menos en las dos. Muchas veces este gobierno hace cosas y hace cosas que pueden ser rescatables, pero no las saben comunicar y ahí se caen. Yo creo que el senador Ricardo Lagos Weber, como tú bien dices, también no puede ir a la reelección, este es su último periodo como senador. Sería un buen nombre y además con la continuidad del PPD, ya que recordémosle a la gente que nos escucha, los cambios de gabinete muchas veces tienen que ser como pues, pues, piezas de ajedrez para que los partidos no queden disconformes, para que todas las fuerzas queden de alguna forma balanceadas. Entonces, sí, ¿quién va a agarrar ese fierro caliente? Porque hay que decirlo también, el ministro del Interior es el que tiene que hacer de alguna forma la pega sucia, tiene que pelearse con los diputados, con los senadores para que le aprueben determinadas cosas, tiene que ser como la primera fuerza de contención que tiene el presidente y que también lamentablemente la ministra Toá, después del caso Monsalve, está dejando de hacerlo porque todos los puntos de prensa que hace la ministra Toa, todas las intervenciones en el Congreso o en La Moneda, se le vinculan al caso Monsalve. Entonces no puede ser que tengamos a la ministra del Interior siempre teniendo que responder y aclarar cosas por el caso Monsalve porque se pierde el foco. Como también comentábamos ahora que estábamos armando la pauta, un nuevo grupo, por ejemplo, un nuevo grupo criminal, organización criminal, se está detectando en el norte, que son esta banda, Los Costeros, como se hacen llamar, que son de Colombia, una banda que ya tiene operaciones en Estados Unidos, que son, ¿cómo se llama? Su característica es importar ketamina, por lo que estaba averiguando. Entonces, están pasando todas estas cosas, el caso Monsalve, sí, está perfecto, hay que hablar, pero ¿dónde está el foco? ¿Dónde está la declaración de la ministra a propósito de este caso, de esta nueva banda criminal que está llegando al país, estas transnacionales, ¿verdad? Que están llegando del crimen organizado a nuestro país? Necesitamos, y para eso son los cambios de gobierno, para reenfocarnos, para que el gobierno pueda tomar el control de la agenda y decir, miren, vamos a hacer esto, estamos haciendo esto otro, pero en el caso de la ministra Toá se le ve bastante complicado, porque primero, si sale ahora, creo yo que se le va a asociar de por vida su salida con el caso Monsalve y no a propósito de un cambio de gabinete, por así decirlo, programado, como decías tú, Héctor. Y si es que se deja y se sale como eventualmente se aspira desde el PP que salga en abril o marzo, vamos a tener todos estos meses a la ministra Tovar siguiendo y respondiendo por el caso Monsalve, porque todavía, como tú bien decías, todavía no está formalizado. Entonces, una vez que se formalice, van a preguntar por él. Luego, cuando se sepan más antecedentes, van a seguir preguntando por él. Entonces, está en una situación muy compleja y que vamos a ver si es que la puede sortear de buena forma. Sí, fíjate, yo creo que lo mejor que puede hacer en esta pasada para no dañar la imagen del gobierno, la ministra, es dar un paso al costado, porque estamos en una arista administrativa, ¿no? Y aquí tú me podrás corregir, porque aquí le entregaron esta causa en lo penal al fiscal Almendari, que tiene una trayectoria que al hombre le gusta actuar sobre seguro. O sea, yo entiendo y quiero creer que no lo ha formalizado aún porque espera obtener todos los antecedentes necesarios como para que esto sea sólido eh, y no quede con una medida cautelar tal vez muy liviana, por decirlo trivialmente y quiere estar bien arropado, como diría alguien, para que tener éxito en esta formalización. Y en esa pasada es porque yo te digo que pueden seguir viéndose involucrados por acción o por omisión otros actores. Y de la mano con lo que ustedes dicen también, seguimos en esta crisis de, de inseguridad que nos golpea todos los días, que de verdad que yo creo que llega a ser un tanto desesperante, eh, porque claro, el tema delictual hoy día es una actividad económica, como lo hemos conversado latamente, pero que nos estamos internacionalizando, pero además, ¿sabes lo curioso? Es que estas organizaciones que hoy día están bastante arraigadas en nuestro país,
están prácticamente haciendo outsourcing con algunos servicios de traslado de droga. Entonces, tú mencionabas este grupo, los costeños, que efectivamente son de origen colombiano, y que hoy día son multinacionales, transnacionales, eh, que ya se están avecindando en nuestro país, que ya están trabajando en nuestro país. Entonces, ¿qué nos queda para las personas que vivimos el día a día en Valparaíso, que vemos cómo sigue destruido, en Viña del Mar, que lo vemos complejo? Y les cuento que el fin de semana tuve la oportunidad de acompañar a uno de mis hijos aquí en el centro de Viña, y seguimos con lo mismo, tomado por estos cuidadores de autos informales. Hoy día nos bananizamos un poco más porque también está lleno, yo aquí en cerca de 8 Norte, con la calle, entre la calle 5 Oriente y la conocida calle Quillota, todas las noches se instalan una cantidad de carros tipo food truck, pero que me imagino que no tienen permiso, a vender lo que se les ocurre. Entonces, bueno, ¿quién hace algo? ¿Por qué viene mi preocupación? Porque además estas bandas organizadas, que también tuve la fortuna de viajar, y sabes tú que el Tren de Aragua ya llegó a Estados Unidos, ya han detectado operación a lo menos en 2 estados. Entonces, imagínate, si donde el tema de la seguridad es primordial y preponderante en esta nación, eh, que tiene muchos recursos, ¿qué queda para nosotros los chilenos? Ahí es donde no sé si llorar o reír, Francisca. ¿No? Y además, pensando en nuestro país, también se están, bueno, el fast track legislativo claramente quedó en pausa. Y también, bueno, lo que hemos conversado, también la ley de presupuestos se está tramitando hoy en día. La última intervención, de hecho, del ex subsecretario Monsalve fue en esa comisión mixta, mostrando el presupuesto que se tiene para el próximo año en temáticas de seguridad, que aumenta significativamente, pero por supuesto que eso queda pausado, y esa discusión que es tan importante, en el fondo, ¿dónde vamos a destinar los recursos? Si va a ser en capacitaciones o en cantidad de funcionarios de las policías, por ejemplo, de PDI o de carabineros, queda totalmente pausado em, por esta polémica, por este caso, que en sí mismo, por supuesto, que tiene todo el sentido del mundo, todo el revuelo que ha armado, porque efectivamente es una causa que tiene un delito asociado que es muy grave, dos delitos asociados que son muy graves. Pero al mismo tiempo, creo que había un déficit de parte del gobierno al no saber a involucrar la institucionalidad, de hecho, misma, la presidencia, en este caso, cosa que no era necesario. Si se hubiera optado en primer momento, yo creo que todos lo sabemos, por destituirlo, ahí hubiera quedado el problema. Pero se ha ido arrastrando por semanas debido a la inoperancia. Sí. Está complicado eso, ¿ah? Yo fíjate que eh, se trabó también un poco, escuchaba yo a un senador demócrata cristiano, que también se termina trabando la ley de inteligencia, por la cual tanto habíamos abogado y habíamos demandado, por decirlo de alguna forma, celeridad. eh, bueno, ahí está, bueno, se va a trabar en definitiva por lo que acaba de hacer, según las informaciones de prensa, que este señor ex subsecretario de Interior ha realizado en virtud de su cargo. Sí, Oye, que salió a hablar también, ¿no? claro. Oye, a ustedes, mira, bueno, todos coincidimos a lo mejor en que la ministra Toá es una de las candidatas, por presión o por interés de salir de este gabinete, pero no sé si ustedes le han dado una vuelta también a que otros u otras ministras y ministros pueden salir. Pueden salir. Sí, mira, más que pueden salir, yo creo que va a haber un enroque, por así decirlo. Va a salir el ministro Elizalde, que yo también lo veo muy bien aspectado para asumir la cartera de Interior.
No sé si van a mantener al ministro de Justicia, que es del Partido Comunista, que era subsecretario y que asumió luego que Luis Cordero tomara la subsecretaría del Interior. Yo creo que también alguien que comunicacionalmente últimamente le está haciendo muy mal al gobierno por cómo ha salido a declarar y también su forma, muchas veces es la ministra Antonio Orellana, que es la ministra de la Mujer, que también integra el comité político, que es esta reunión de todos los ministros más importantes que se hace todos los lunes en La Moneda. Eh, pero están esos nombres y algunas subsecretarías. La que se estaba postulando, por así decirlo, no postulando, pero dijo que si es que la llamaban del gobierno, por así decirlo, ella iba a tomar el llamado, es la alcaldesa que perdió la semana pasada, Emilia Ríos, de Ñuñoa. Salieron varios críticos a decir, oiga, el sector privado también hay trabajo, no todo tiene que ser a costa del Estado, pero es uno de los nombres que suena y también hay que ver quién va a tomar el prenatal de la ministra Camila Vallejo, que si bien ella dijo que no iba a ir al Congreso, que iba a terminar con este gobierno hasta el final, el lugar, el puesto de perdón, de la ministra vocera de gobierno, que es la Secretaría General de Gobierno, es muy importante. Entonces yo, viéndolo por un tema de perfil, cómo se comunican, por así decirlo, de mantener una línea, la exalcaldesa Emilia Ríos no me parece un mal nombre para asumir ese prenatal. Pero bueno, hay que ver, también ¿cómo se llama? Un ministerio que le pertenece al Partido Comunista y no creo que quieran perderlo, tampoco. Entonces, también hay que saber y también contarle a la gente que no es como llegar y el presidente elige a quien quiere, no, el presidente elige a quien puede, tratando de mantener los balances para que no se le desbanden, por ejemplo, en el Congreso o en otras partes, porque el presidente lo que tiene que tratar de hacer es mantener cierto orden y que todos queden de alguna forma conformes. Pero con respecto a la ministra Camila Vallejos, que tiene que salir pronto porque está embarazada, tiene que tomar un prenatal, me parece que Emilia Ríos no sería un mal reemplazo. Mira, pues la verdad es que puede ser bastante, de bastante utilidad a lo mejor ese cambio, pero fíjate que yo también creo que nos hemos olvidado de una parte en este cambio de gabinete, porque hablamos en definitiva de los coletazos del bullado caso de octubre, Ujú. eh, pero también de los que tienen interés o intención política, pero también hay otros que yo creo que deberían caer por gestión. También. Fíjate que nos hemos olvidado del tema de salud, Sí, nos las hemos listas de espera. olvidado de la lista de espera, nos hemos Sí. olvidado de cómo Tienes están toda la funcionando razón. los hospitales consultorios y centros de atención primaria de salud. Nos hemos olvidado un poco de cómo se ha mermado el tema de la agricultura, También. cómo hemos enfrentado esta crisis. Todos estos coletazos que pegan, por ejemplo, con CONAF, que depende del Ministerio de Agricultura. Mm. Entonces, fíjate que tenemos que tener una visión bien, bien amplia y tratar de ver entre líneas qué es lo que está pasando en otros ámbitos, eh, como el mismo tema de vivienda y urbanismo. Imagínate aquí en el ámbito regional, la mega toma que existe en San Antonio, Sí. que es un problema social, que hoy día yo concuerdo que hay derechos, ¿no es cierto?, y obligaciones por nuestro ordenamiento jurídico, pero ¿qué vamos a hacer si no podemos quitarle esa vivienda precaria, como quieran decirlo, a 5.000 personas? ¿Dónde las dejamos? ¿Dónde viven? Ahí hombres, mujeres, niños, adultos mayores que hoy día están ahí. ¿Qué hacemos? ¿O quieren seguir extendiendo este problema para que lo tome el nuevo gobierno que venga después al cabo de 2 años? ¿Ese es el negocio? Entonces, no nos hemos pronunciado sobre esos temas, pues fíjate que Ese es hemos el quedado un problema. poco taciturnos, como diría un amigo, Sí, con estas cosas, con la contingencia, ¿no? sí, de acuerdo. Muy de acuerdo, ese es el problema que tiene este tipo de casos. Ya van casi 2 semanas, muchas veces no duran tanto, pero como fue tan grande el escándalo, es tan importante la persona que está siendo acusada, que se lleva todos los focos bajo su sombra, por así decirlo. Entonces es bastante complicado y estamos dejando pasar demasiadas cosas. Lo mismo el IMASEC, por ejemplo, de hoy día, que dio cero con respecto a septiembre del año pasado. Se esperaba un crecimiento, si no me equivoco, de 1,5, 1,9,
y fue cero. Entonces el país ni siquiera está creciendo. ¿Dónde está el gabinete pro crecimiento? ¿Deberían salir todos? Es una pregunta que debería que hacer. Entonces, Sí. sí, el ministro Marcel, que siempre está bien evaluado, ahora también salió a pedir disculpas, por así decirlo, diciendo que no íbamos a crecer los 2 puntos que él decía que íbamos a crecer a principio de año. Y Bueno, si no me equivoco, el aumento en presupuesto viene con, claro, con esas estimaciones que no se dieron, Mm, eh, incluidas. Por lo tanto, claro, sigue creciendo el Estado, pero no tenemos la suficiente capacidad mm, para gastar lo que estamos gastando. de acuerdo. no, imagínate, además, aterrizando un poco todo el conflicto y en el contexto local, bueno, ¿cuáles son los cambios que se van a originar aquí en nuestra región con Ujú, estos intereses políticos? mm. La verdad que ahí tenemos como para poder debatir y pensar en varios cambios. Eh, Afortunadamente hasta aquí a nadie le ha tocado la crisis Monsalve, Mm. eh, pero también hay un tema de gestión y de intereses políticos que creo que van a ser menester poder conversarlo Víctor y Francisca en el segundo bloque Así es. cuando estemos de regreso. Así que los quiero invitar, que nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya vamos a estar de regreso aquí en Vamos, Somos Chilenos a través de Radio Portales. Señores auditores de Radio Portales, muy buenas tardes. Yo me estoy reincorporando en este segundo bloque, hoy lunes 4 de noviembre, y estamos con el señor Héctor Sandoval, experto en seguridad, señor Víctor Inostroza y Francisca Undurraga de Fundación Piensa, ambos abogados, y yo licenciada en Relaciones Públicas y corredora de propiedades también. ¿Quién les habla? Nil Ruiz. Yo no sé por qué vengo medio vergonzante. Historiadora, Nils. Sí, ¿cómo? Yo Francisca soy es historiadora. historiadora, Historiadora, perdón, Mm. perdón. Vengo como un no te poco preocupes. acelerada porque no llegué al primer bloque, mil disculpas a mis colegas. Así que eso, eh, hay un montón de temas, un montón de situaciones que han ocurrido en estos días. Voy a citar una a nivel internacional con, con esta tempestad que hubo en España, específicamente en Valencia, en un lugar que se llama Paiporta. Me llega de cerca porque tengo unos amigos, unos muy buenos amigos que viven allí y están en una situación bastante crítica porque no han tenido, no sé si lo que les voy a comentar les suena un poco algo que ya pasó. No han tenido ningún tipo de ayuda de parte del gobierno, de parte de la Guardia Civil tampoco, porque aparentemente la Guardia Civil no tiene autorización para poder ayudar y llegaron en ayuda de los damnificados, personas de otros pueblos cercanos, incluso personal de Francia, llegó antes que la ayuda de España. Ayer tengo entendido que Pedro Sánchez se acercó al lugar junto con los reyes de España y él no se animó a bajarse del auto por toda la indignación que tiene la gente del sector, porque esto fue el día viernes, y mal sí, el día viernes, no tuvieron ningún tipo de ayuda, la gente no tenía para comer, no tenía servicios, no tenía internet, no tenía agua, y la gente que se ayudó, que se acercó a ayudar fueron los mismos vecinos de otros lugares. Me recuerdo mucho lo que pasó acá con el tema de los incendios. Y yo veo una foto de Paiporta ahora con todos los autos, uno arriba del otro en medio de la calle, de la ciudad, y me retrotraigo hacia casi un año atrás y veo todos los autos quemados Claro. en el medio de la calle. Esas dos fotos realmente me ponen la piel de gallina. Y eh, a lo que voy es la falta de ayuda, de involucrarse los gobiernos con la gente, con el pueblo. ¿Por qué, por qué los han dejado así tan desprotegidos? ¿Por qué? Porque solamente se acuerdan en la época del voto, cuando estamos muy pronto a las elecciones. Y después del tiempo, ¿qué pasa? Hoy, si pensamos acá en la región de Valparaíso, hay mucha gente que todavía está viviendo en carpas. Entonces, no hay ninguna solución. Y por otro lado, pienso,
al pueblo pan y circo, si yo le doy algunas cositas, un poquito de acá, un poquito de allá, lo conformo, consigo el voto, y después me olvido. Me olvido. Y son seres humanos que necesitan, somos seres humanos que necesitamos algún tipo de vuelta, porque si estamos colaborando o si ayudamos a que los políticos lleguen a sus puestos gracias a nuestro voto y a nuestros impuestos también tenemos que tener el feedback, la vuelta, de alguna forma que nos den ayuda, de alguna forma que nos den soluciones o que nos escuchen ante nuestros reclamos, o en el caso de acá en Chile, todas las personas que perdieron sus casas, que ladrillo tras ladrillo o nylon tras nylon, volvieron a reconstruir su casa, volvieron a resurgir, y hay otros que realmente están en una situación pésima. Bueno, en el caso de España también está sucediendo esto. ¿Por qué llegar a ese punto donde uno tiene que salir con los pocos recursos que tiene o con los recursos que les pueden dar los mismos vecinos a salir adelante? ¿Y el gobierno? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con esas personas que tienen en sus manos la posibilidad de hacer grandes cosas y de mejorar la calidad de vida, de mejorar las comunicaciones, de que la persona pueda tener una vida digna? ¿Qué pasa con eso? No hay una vuelta. No, ahí claramente ha habido como una falta de empatía y de entender que el sufrimiento de las personas que están viviendo la catástrofe de Valencia. Yo estuve revisando un artículo de la BBC que me pareció súper interesante, cortito, con las 4 claves para entender qué es lo que estaba ocurriendo en Valencia. Y hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Una, se menciona el urbanismo, la desorganización del urbanismo, porque se construyó en algunos lugares de Valencia, en lugares que eran zonas inundables. Bueno, como pasa acá en Chile. Efectivamente. Y por otra parte, una falta de previsión cuando ya se sabía, cuando ya había empezado eh, este cataclismo que comenzó, el presidente del gobierno regional comentó que el temporal se iba a desplazar, y eso no ocurrió, sino que fue directamente a Valencia. Por lo tanto, ahí hubo un graves Bueno, errores de la gubernamentalidad. claro, lo que comentan las personas es que a ellos nunca les informaron de que venía con la intensidad con la cual se desencadenó. Y por otro lado, bueno, estaba leyendo noticias. Hay un centro comercial muy grande, que es uno de los más importantes de Valencia. Ese centro comercial tiene, si no recuerdo mal, casi 1.800 plazas de estacionamientos. Fue el martes por la tarde-noche. Ese centro comercial estaba lleno a esa hora. Estaban completas todas esas plazas y no han podido todavía ingresar al subterráneo. O sea que hay un video circulando, que no es una noticia que está confirmada, un video no, un audio, donde dicen que es impresionante la cantidad de personas que hay allí, en esos estacionamientos. Entonces, lo que tú mencionabas, Francisca, con respecto a, primero, la planificación urbana, no existe planificación urbana. Ya sea en España, ya sea acá en Chile, en la zona, por ejemplo, me voy puntualmente a zona de Valparaíso, algunos lugares de Viña del Mar. No hay una planificación urbana. Por X motivos, por el tema de las tomas, por el tema inmobiliario, por lo que sea, no hay una planificación. Segundo, se construye, como tú decías, en zonas que no están aptas para hacer construcciones. Llega a haber una lluvia, bueno, lo que pasó con el tema de los socavones hace muy poco atrás, o llega a haber una lluvia muy importante, realmente hay muchas familias, muchas vidas que corren serios riesgos. Y tercero, bueno, la falta de empatía con respecto de los gobernantes. Sí, que salieron arrancando, ¿ah? Pedro Eh, Sánchez Pedro Sánchez, no los tuvo que reyes de salir España. No, pues los reyes de España
hay que contarle también a la gente que allá los poderes están divididos, por así decirlo. Está el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Acá en Chile, como somos una república, el jefe de Estado, bueno, otras repúblicas también da lo mismo, pero en el fondo, acá en Chile el jefe de Estado es el jefe de gobierno. Gabriel Boric representa a su gobierno, por así decirlo, es decir, quienes van a tomar las decisiones en determinadas cosas y además son representantes de Estado a nivel internacional, es decir, representan al pueblo de Chile. En España cambia, el presidente Pedro Sánchez es quien representa al gobierno y el rey al Estado. Y fue el único que, por así decirlo, se quedó afuera con los damnificados, el único que la gente permitió que estuviese ahí, a pesar de que tenía el chaleco o lo que lo cubría lleno de barro que algunas personas le tiraron. Él con la reina se quedaron con la gente y le pedían al gobierno que tome las acciones pertinentes y lamentablemente Pedro Sánchez tuvo que salir, también el presidente de la Generalitat de Valencia, que podríamos decir una especie de gobernador similar acá, también tuvo que, ahí también, o sea, él se quedó junto con el rey, pero también él sí que tenía la chaqueta llena de barro por las protestas de las personas que se sentían totalmente abandonadas. Y por último, también señalar que se dio este símil. Escuchaba también a algunos de los damnificados, decían que ya cuando el barro y el agua cubría cerca de 2 metros en la superficie, recién ahí se escucharon las sirenas y las alarmas para que la gente evacuara. Algo que también ocurrió acá, que fue todo un desorden, toda una Claro, desorganización y se pedía que la gente evacúe, no se decía dónde, cuando el fuego ya estaba viniendo en febrero de este año. Entonces, sí, si pasa acá, también lamentablemente pasa en otros lugares del mundo y en países que uno cree que están bien preparados para estas tragedias, como son los países europeos de Occidente, que son los países desarrollados, que uno muchas veces los mira con admiración por lo que han logrado. Es lamentable y cerca ya van de 250 muertos y miles de desaparecidos. sí, tal cual. ¿Tú, Héctor, qué opinas si lo llevamos o lo traspolamos esto al tema de seguridad? Mira, la verdad es que es complejo poder analizar estos temas eh, sin tener una mirada un poco preventiva, porque eh, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer, creo yo? A ver, ¿qué haría yo si me ocurriera algo similar? ¿Qué haría yo como concejal, como autoridad, como alcalde, como delegado, como encargado de emergencia ante una situación, una calamidad de esta envergadura? Y la pregunta que uno se hace de inmediato, ¿estamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza? ¿Cómo la podemos abordar o enfrentar con los recursos que hoy tenemos? Hemos hecho un ejercicio para poder ver cómo actuamos como comunidad, porque, no sé, nosotros nos hemos tratado de adaptar un poco a los terremotos, a las alertas de tsunami, pero a estas otras fenómenos naturales, la verdad es que a lo mejor no estamos capacitados. ¿Hace cuánto tiempo que no hacemos una evacuación preventiva como comuna, como provincia de la alerta de tsunami? La Otra verdad es que, cosa, ya no estamos acercando a la fecha o a la época de los incendios. bueno, Entonces, ¿se ha comprado algún avión hidrante en la zona? En o, las o- zonas. exacto, o además de no solo un avión, sino que a lo mejor un avión que tenga mayor autonomía, mayor capacidad y que esté de manera permanente o que ni siquiera sea arrendado, sino que sea parte del Estado. Claro. ¿Ah? Porque ¿por qué tenemos que llegar? Si tenemos un problema que nos ataca todos los años, ¿por qué seguimos arrendándolo? ¿Por qué no tenemos un avión propio? Se lo entregamos a la Fuerza Aérea, qué sé yo, o alguna otra rama que se haga cargo de esto, y solucionamos el problema de manera permanente, con una planificación estratégica de manera permanente. Bueno, Quizás a muchos dirán, bueno, yo no lo prefiero arreglar de manera permanente porque tengo a mi amigo que tiene una empresa que tiene aviones y a lo mejor no me convenga, no sé. y, oye, y curiosamente la mayoría de estas empresas y los pilotos son españoles, ¿ah? En España se supone que siempre, sí están preparados para este tipo de emergencias. Hay problemas coyunturales y de competencias, jurisdicciones legales y políticas para que una policía o la guardia actúe en determinadas circunstancias. Yo creo que en eso uno no puede esperar que esas decisiones políticas entorpezcan la llegada de la ayuda.
Pero a mí lo que me hace sentido y la raya para la suma de esto es cómo nosotros vamos a enfrentar algo de esta magnitud y si nos llega a ocurrir. O estamos preparados, hace poquitito me tocó vivir casi el resabio de lo que era el famoso huracán en Estados Unidos. Bueno, y la gente se preparó, arregló un poco sus casas, qué sé yo, pero, pero nosotros, si tenemos esta ex ONEMI, Senapred, con gente que está involucrada en hechos que revisten características de delito. eh, y si además, ¿qué le podemos pedir si aquí en la región, no sé cuántas personas serán, que le ponen todo el día el mayor de los corazones y el mejor de su esfuerzo, cuatro o cinco personas? No, pues las cosas no van a funcionar. No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, solamente es eh, pedir a nuestros gobernantes que tomen las medidas dentro de las posibilidades o de los recursos que hayan, eh, de alguna forma que, o como tú dices, hacer simulacros, ver el tema de planes de evacuación. A todo esto, cuando hay un plan, cuando hay una administración o un gobierno, Héctor, ¿hay algún tipo de veedores que puedan revisar esos planes de evacuación? ¿Hay algún tipo de control con respecto de esos supuestos planes que puedan llegar a tener los gobiernos? Lo que pasa es que en definitiva, por ejemplo, las cartas de inundación las hace el CHOA, las hace públicas, ¿ya? Pero no hay alguien que haga una auditoría a este tipo de planificaciones, por lo menos la información que yo manejo, tal vez hay una distinta, pero, pero más allá, mira, más allá de si nos auditan o no nos auditan, nosotros creemos que esta gente que está trabajando en estos organismos públicos está a través de la alta dirección pública, que tiene las competencias y capacidades para trabajar ahí. O sea, de que, no sé, eh, estén capacitados nacional e internacionalmente o tengan un título afín, como se dice en estas convocatorias. Por lo tanto, uno espera de que sea la gente que tiene experticia y calidad. Ujú, sí. Y ojalá ¿Usted? también que en el momento de las crisis los políticos también escuchen a aquellas personas que supuestamente están más capacitadas, porque eso también ocurre, que de repente se mezcla la política y la contingencia claro, con lo técnico y hay veces que prima lo político por sobre lo técnico y en casos de catástrofe, claramente eso termina en vidas, en pérdidas de vidas. Así que hay quizá un llamado a nuestras autoridades a tomar en cuenta también que estas catástrofes, así como se dio en Valencia, van a seguir ocurriendo y el cambio climático ha llegado para quedarse. Por lo tanto, mientras estemos más precavidos y tengamos, como decías tú, Héctor, más medidas, hagamos eh, quizás simulacros, también preparemos a la población civil, porque claro, si puede existir preparación desde el gobierno, pero si no se transmite, si no existe un mensaje que se entrega a los ciudadanos y que ellos también sepan qué tienen que hacer en esta clase de catástrofe, si no es así, terminan siendo aún más trágicos. Estaba escuchando a un experto de la zona, de la región, donde hablaba con respecto de estos eventos climáticos, que él decía que esto no se relaciona con el cambio climático o todo lo que se dice con respecto al cambio climático. Si más que nada son eventos cíclicos, que en la región ya no es la primera vez que sucede esto. Esto ha sucedido en un lapso de 30 a 40 años, cada 30 o 40 años se han dado estas situaciones, no tan importantes como esta última, y que, bueno, a pesar de todo, como son estas situaciones repetitivas, no ha habido ningún tipo de prevención, ¿sí? Lo mismo que pasa acá con el tema de los incendios. En paralelo a eso también estaba escuchando de que durante el gobierno del presidente Boric no hemos tenido eventos
importantes como un terremoto, un tsunami, y el dinero que estaba en el Fondo de Estabilización Económica y Social, que ese dinero debe ser utilizado para este tipo de situaciones, ha bajado considerablemente el importe que había en esa cuenta Ujú. y no saben dónde ha ido a parar ese dinero. Entonces, a eso me refería con el tema de auditorías, no solamente para estos planes de evacuación, sino qué pasa con esas platas que deberían estar disponibles para el caso de. Sí, eso es algo que también lo tocamos un poco en el primer bloque, de que este gobierno en el fondo está gastando más de lo que el país produce. Por algo tuvimos el IMASEC en cero en septiembre. Y claro, también de repente sale a la luz que el gobierno empieza a echar mano a estos fondos soberanos, a propósito de que no hubo una catástrofe, no hubo una calamidad pública. Simplemente entonces al final del día uno se empieza a preguntar cuál es la calamidad. ¿Será este gobierno la calamidad pública? Serán A la las cual, fundaciones, la claro, calamidad pública. al cual tenemos que salir a salvarlos, por así decirlo, porque claro, se está gastando mucho más dinero de lo que podemos generar y de lo que estamos generando como país. Lo mismo, también, en el fondo se vincula todo, ¿no? También la informalidad ha crecido mucho, el desempleo se mantiene. Entonces, son noticias negativas y también lo vinculamos un poco con lo que hablábamos del cambio de gabinete. ¿Qué podemos rescatar? Yo rescataría un poco, por ejemplo, al ministro Frank Klein, que creo que desde que asumió lo ha hecho bastante bien. Pero más allá de eso, no mucho. La ministra de Salud también comentábamos una gestión deficiente con las listas de espera. Lo mismo ahora el ministro Marcel con sacar estos fondos soberanos, que era el responsable al final del día. Y este gobierno, este gabinete pro crecimiento que parece que no funciona, no termina de despegar. El ministro Grau, que se le podría hacer una especie de auditoría a él mismo por lo que pasó en Huachipato. Entonces está muy complejo el escenario. Pero bueno, esperemos que el gobierno pueda retomar el rumbo con este cambio de gabinete, que para eso son, insisto, para tomar y ellos tomar la batuta y alinear la brújula, porque si no, vamos a un futuro que en el corto plazo por lo menos se ve bastante negro. Sí. Con respecto de panoramas y de situaciones mundiales, estamos Sí, muy prontos a las elecciones en Estados Unidos. sí, mañana. Mañana son las elecciones de Estados Unidos. Ya mucha gente ha emitido su voto mediante carta, pero mañana es el día donde todos tienen que ir a las urnas. Son 240 millones de electores en Estados Unidos, son muchas personas las que tienen que ir a votar. Los resultados no son como acá, donde se procesan cerca de 13 millones de votos en una noche, allá son 240 millones de personas, entonces lo más probable es que el miércoles sepamos quién ganó. Son 50 estados, donde cada estado da un número determinado de electores. Recordemos que el sistema de elecciones para elegir presidente en Estados Unidos no es un sistema directo, es un sistema indirecto, donde cada estado elige una cantidad determinada de electores. Y luego esos electores van y dan su voto por el candidato donde ese estado obtuvo la mayoría. Cada estado de los 50 tiene distintos números de electores acorde a su población y otros determinados de otros factores, pero por lo general ya se sabe que, por ejemplo, Donald Trump goza de 219 electores, mínimo, ese es su mínimo, para llegar a 270 para ser presidente. Kamala Harris goza de 226 electores mínimo. Y donde se enfocan las campañas, donde se enfocaron son en los estados péndulos, estados bisagra, ¿no? Esta vez son 7, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Cada uno da un número distinto de electores. El que da más es Pensilvania, que da 19 delegados. Entonces, recordemos, si por ejemplo en Pensilvania gana por un voto Kamala Harris, esos 19 electores van para su pozo, por así decirlo. No es Ujú. como que se divide en proporción, no. Si es que gana por un voto, en un determinado elector va para allá. Entonces, se necesitan, como recién dije, 270 votos del colegio electoral para ser proclamado presidente de Estados Unidos.
Y se da la casualidad, y que ha pasado en el pasado, que quien obtiene más votos en Estados Unidos no es precisamente quien efectivamente termina siendo el presidente de Estados Unidos. Pasó con Donald Trump, que él, cuando fue con Hillary Clinton, ganó la elección, pero sacó menos votos que Hillary Clinton. Entonces, vamos a ver qué pasa en estos estados péndulo, y ahí vamos a empezar a determinar quién va a ser el futuro presidente de Estados Unidos para los próximos 4 años. Es un puesto enorme, geopolíticamente el más importante del mundo, toma las decisiones más importantes y esperemos que quien lo tome resguarde la democracia que ha perdurado en Estados Unidos durante tantos años. Es imperfecta, pero bueno, es una democracia, y no la transforme en una eventual dictadura o un gobierno autoritario. Sí, tal Sí, cual. a mí, la verdad, a mí igual la noticia de hoy de Trump quizás desconociendo o viendo quizá la posibilidad de desconocer los resultados en caso de que saliera su contendora, a mí la verdad me alarmó. Ojalá que eso no ocurra, que salga quien tenga que salir. Y de hecho, a propósito de lo que quizá de la última vez que nos vimos en este programa, que comentamos que en Chile efectivamente quienes ganan las elecciones las reconocen, y es un proceso del cual estamos muy orgullosos. Ojalá, como decía Víctor, siendo Estados Unidos un país tan importante, el resguardo de la democracia siga existiendo. Y no solamente en la acción, sino también en el discurso. Creo que es sumamente importante. Tal cual. Bueno, les cuento que se nos terminó nuestro segundo bloque. Yo me voy despidiendo hasta la próxima semana. No sabemos si vamos a nosotros a volver el día lunes o el miércoles. Estamos con la incertidumbre, pero sí estaremos, seguimos con el programa Vamos Somos Chilenos diariamente durante la semana. Así que bueno, yo me despido, excelente resto de semana y a cuidarse. Chao, que esté muy bien. Chao, Les vaya chao. muy bien.